Hola, ¿cómo estás? Yo soy Juan, docente de Patología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Bienvenido, bienvenida a Pato para Todos. Esto es Pato para Todos. No sé si llegaste de casualidad o a propósito queriendo ver este video de hipertensión pulmonar, pero bueno, ya estás acá, ¿sí? Hoy lo que vamos a ver es una patología que está dentro de ese grupo de enfermedades consideradas enfermedades raras, ¿sí? Que ya está, hay una tendencia a cambiarles el nombre, ¿sí? Ya hablar más de enfermedades poco frecuentes o poco prevalentes. ¿Bien? Importante, ¿por qué? Ahora dentro de muy poquito vamos a hacer una transmisión en vivo. ¿Viste? Dentro de Pato para Todos hay una sección que es Aprendiendo del Paciente, ¿sí? En donde estamos haciendo una transmisión en vivo con un paciente que tiene determinada patología y vamos hablando al respecto de cómo va vivenciando el paciente la enfermedad, ¿sí? Va más allá de lo que podemos leer en los libros, sino la idea es empezar a ponerse en el lugar del otro y tratar de empatizar con lo que está pasando, ¿sí? Ya hicimos una primera hace poco tiempo que fue con lupus, una paciente que tiene lupus, con Teresa, y ahora vamos a hacer otro en esta sección de Aprendiendo del Paciente con una paciente que tiene hipertensión pulmonar, ¿sí? Un caso muy interesante, te recomiendo que lo veas. Pronto vamos a verlo, va a estar la transmisión en vivo, te espero ahí y después obviamente ese video lo vamos a subir, así que puedes verlo también ahí en la sección de Aprendiendo del Paciente. Bien, entonces para entender un poco más, cuando llegue ese momento en la transmisión en vivo que vamos a tener a este paciente que tiene hipertensión pulmonar, vamos a hacer este video para que entiendas la enfermedad, ¿sí? Vamos primero a definirla, vamos a decir cuándo definimos que el paciente tiene hipertensión arterial pulmonar. Vamos a recordar un poquito la fisiología de la circulación pulmonar, pues tiene algunas características que eso nos va a ayudar a entender después cómo se produce la enfermedad, ¿sí? Entonces después vamos a tratar de ver la fisiopatología, vamos a ver cómo se clasifica esta enfermedad, vamos a ver cómo se puede manifestar en el paciente, ¿sí? Cuál es la clínica, cuáles son los síntomas que puede dar, que eso vas a ver que un poco lo deducimos entendiendo la fisiopatología, y también vamos a ver la histología, ¿sí? Como para terminar de cerrar el tema. Bien, esto es para que vos no estés tan perdido y te ubiques un poco en la palmera, así cuando estamos haciendo la transmisión en vivo puedes comprender mejor lo que le pasó y le está pasando a ese paciente que tiene hipertensión pulmonar. ¿Bien? Bueno, ¿estás listo? ¿Arrancamos? ¿Sí? Dale, arrancamos. ¿Cómo la definimos? Vamos a definirla como una presión arterial pulmonar media mayor o igual a 25 milímetros de mercurio, ¿sí? Vos generalmente, siempre, seguramente recordás la presión arterial sistémica, ¿sí? Agarramos un tensiómetro y ahí lo sacamos. Bien, no podemos poner un tensiómetro en el pulmón para medir esto. ¿Está bien? ¿Cómo hacemos? Cateterismo cardíaco derecho. Con un cateterismo cardíaco derecho vamos a poder medir cuál es la presión y si es igual o mayor a 25 milímetros de mercurio, eso se llama hipertensión arterial pulmonar. ¿Bien? Fíjate que es una presión baja comparada con lo que es la presión que tenemos a nivel sistémico, ¿sí? Ahora vamos a ver por qué ocurre esto, ¿sí? Bien, se da más o menos en 15, fíjate el número de personas, se da en 15 cada 1 millón de adultos, ¿sí? Hay 15 casos cada 1 millón de adultos aproximadamente, ¿bien? De esta patología. Es más frecuente en mujeres y en un rango etario que va entre los 20 y los 40 años, ¿sí? Como para que vos también vayas entendiendo a la población
que afecta esta patología. Obviamente no quiere decir que solo afecta a mujeres y solo en ese rango etario, ¿sí? Sino que es más frecuente en esa población. Pero sí me interesa que te acuerdes, nadie va a preguntarte el número de casos, pero sí que veas que afecta a 15 personas cada 1 millón de adultos. ¿Bien? No entra en esta prevalencia, no entran los casos que hay a nivel infantil, ¿sí? Esto es de adultos. Bien, sigamos un poquito más, ya vimos cómo la definimos. Y ahora vamos a entender un poquito más de lo que es la fisiología de esta circulación pulmonar, así después entramos de lleno en lo que es la patología. ¿Bien? La circulación pulmonar tiene dos características. Una es que es una circulación con un alto flujo y otra que tiene una baja resistencia. Fíjate cuán baja será la resistencia, que puede ser hasta 10 veces menor que la resistencia sistémica. ¿Sí? Ahora voy a decir, ¿por qué la circulación pulmonar tiene que ser de alto flujo y de baja prevalencia? Justamente por la función que tiene. ¿Sí? La función no es llevar oxígeno y nutrientes a los tejidos periféricos. La función es llevar sangre para hacer la hematosis. ¿Bien? Y vos, para hacer esta hematosis necesitas tener una baja presión intravascular y un área extensa para hacer el intercambio gaseoso. ¿Sí? Y esta área extensa de intercambio gaseoso tiene que tener una baja resistencia. ¿Bien? Entonces, por eso la circulación pulmonar tiene esas características. Lo define también la función que va a tener. ¿Sí? Diferente será la circulación sistémica. Lo último que tenés que saber para tratar de entender un poco mejor esta patología es cómo es el control de los vasos pulmonares. ¿Sí? A nivel del pulmón, los vasos pulmonares van a tener diferentes controles. Cuando hablamos de control a nivel de los vasos sanguíneos, nos referimos básicamente a hacerse vasoconstricción, vasodilatación. En pocas palabras es eso. ¿Sí? Ahora vamos a profundizar un poquito más. En el pulmón los vasos están sometidos a 3 controles. 4. Ahora te voy a nombrar el 4. ¿Sí? Tiene un control adrenérgico, un control humoral, un control local y un control de alcoholemia. ¿Sí? Control de alcoholemia, mentira. ¿Sí? Los vasos no tienen un control de alcoholemia. Bien, entonces, el control de los vasos pulmonares, 3 controles: adrenérgico, humoral y local. Bien, vamos a ver cada uno de estos 3 controles. Te asustaste con el control de alcoholemia, ¿eh? Bueno, control adrenérgico. El control adrenérgico, sí, puede ser alfa 1 o beta 2. El alfa 1 va a estar relacionado con lo que es vasoconstricción y lo que es proliferación y crecimiento de células musculares lisas. ¿Sí? Eso es el alfa 1. El beta 2 va a estar relacionado con lo que es vasodilatación. ¿Bien? Después tenemos un control humoral. En el control humoral nosotros vamos a tener sustancias que son vasoconstrictoras y sustancias que son vasodilatadoras. Dentro de las vasoconstrictoras tenemos a la endotelina 1, que la hace el endotelio, la serotonina, la libera las plaquetas, y la angiotensina 2, acordate, el sistema renina-angiotensina aldosterona. ¿Bien? Todas estas, la endotelina 1, la serotonina y la angiotensina 2, además de hacer vasoconstricción, estimulan la proliferación de células musculares lisas. ¿Bien? Y por otro lado, en cuanto al control humoral, tenemos las sustancias que hacen vasodilatación. Y acá tenemos a la prostaciclina y al óxido nítrico. Estas dos las libera el endotelio también. ¿Bien? Y el óxido nítrico va a inhibir la proliferación de células musculares lisas. Finalmente tenemos un control local. Este control local, nosotros vamos a ver, si lees el tema vas a ver que va a mencionar, en algún momento te habla de lo que es la vasoconstricción hipóxica. ¿Sí? Y esto es re interesante, lo de la vasoconstricción hipóxica, porque cuando disminuye la presión alveolar de oxígeno, lo que va a hacer el cuerpo es hacer vasoconstricción, ahí a donde disminuyó esa presión alveolar de oxígeno, y va a derivar el flujo para otro lado.
¿sí? Para otro lado del pulmón que está mejor ventilado. ¿Bien? O sea, es como que pasa esto. Acá tenés el pulmón y suponete va circulación, va para allá, ¿sí? Y acá tenés otro vaso. ¿Bien? ¿Hay alguna patología o pasa algo ahí que acá te va a disminuir la presión alveolar de oxígeno? ¿Sí? Te disminuye la presión alveolar de oxígeno. Entonces, ¿qué va a hacer? El cuerpo, acá te va a hacer vasoconstricción. Y la sangre, en vez de ir a este lugar que hay una baja presión alveolar de oxígeno, lo que va a hacer es ir a esta zona que está mejor ventilada y hay una mejor presión de oxígeno, ¿sí? Es prácticamente el principal mecanismo por el cual se va a derivar el flujo sanguíneo en el pulmón, ¿sí? Es re interesante, es re inteligente el que hizo esto, ¿sí? Yo creo que a mí no se me hubiese ocurrido, no sé a vos si se te hubiese ocurrido esto, pero este mecanismo, este control local, que es prácticamente automático, esta derivación del flujo es genial, ¿sí? Es espectacular. ¿Bien? Bueno, esto es lo que se conoce como vasoconstricción hipóxica, ¿sí? Bueno, ahora lo que vamos a hacer es empezar a meternos un poquito más en la patología, ¿sí? No te vayas, sigamos. Entonces, entendiendo lo que vimos recién, podemos deducir que la presión puede aumentar por dos cosas. Uno, porque haya un aumento en la resistencia o porque haya un aumento en el volumen de las venas pulmonares, ¿sí? Esta afección es menos común, ¿sí? Que la causa de la hipertensión sea por este aumento en el volumen de las venas pulmonares, ¿sí? Es menos común. Esto es lo más frecuente, ¿sí? Que sea por un aumento en la resistencia. El aumento de la resistencia puede ocurrir porque hay una vasoconstricción, puede ser por una hipoxia, puede ser por una acidosis, puede ser porque hay una obstrucción del vaso, por ejemplo un tromboembolismo pulmonar. Está el video de embolia, fíjate, mira, te voy a dejar ahí. Ahí arriba está el video de embolia, fíjate. O porque haya una destrucción del lecho vascular, ¿sí? Todo esto va a llevar a un aumento de la resistencia y a un aumento de la presión pulmonar, ¿sí? El otro mecanismo por el cual puede producirse esta hipertensión pulmonar es porque, como dijimos recién, hay un aumento en el volumen de las venas pulmonares, ¿sí? Si hay más sangre dentro de las venas pulmonares, va a haber mayor presión, ¿sí? Esto podemos verlo en una insuficiencia cardíaca izquierda. Mira, ahí arriba te voy a dejar el video de insuficiencia cardíaca, en donde vemos esto también, o una estenosis mitral. Cualquiera de estas dos patologías, ¿sí?, va a producir un aumento en el volumen de las venas pulmonares. Te lo hago muy cortito, ¿sí?, para que lo recuerdes. Igual está el video, fíjate. Me salió pero cualquier cosa esto, ¿eh? Tiki, 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 tiki. Esto es aurícula izquierda, ventrículo izquierdo. Supongamos que se nos muere ese ventrículo izquierdo o que tengamos una estenosis mitral. Recordemos, está la mitral, estenosis es que no abre, ¿sí? Insuficiencia es que no cierra, estenosis es que no abre. Entonces, cualquiera de las dos circunstancias, supongamos, ¿no? Supongamos con la estenosis mitral, que cuando tendría que estar abierta para que la aurícula pase sangre al ventrículo, en vez de abrirse así, o sea, está toda abierta y pasa la sangre, en vez de abrirse así, se abre así. Te lo pongo en otro color. Así se abre. Entonces, por este pequeño orificio, la aurícula tiene que pasar sangre. Obviamente que después va a quedar sangre en la aurícula. Y esto lo que va a pasar es que de la aurícula después va a haber una congestión retrógrada, ¿sí? Acá llegarían las venas pulmonares. Acá tenemos pulmones, ¿sí? Entonces, esta sangre va a ir acumulándose en el sistema hacia atrás.
Lo mismo que en la insuficiencia cardíaca izquierda. ¿Sí? Supongamos que el ventrículo izquierdo no se contrae, entonces llega un momento que la sangre se acumula en la aurícula izquierda y después las venas pulmonares. Resumen final, vas a tener un aumento en el volumen de sangre en estas venas pulmonares. ¿Sí? Y eso es lo que te va a llevar a la hipertensión. ¿Bien? Este grupo, el que se da por un aumento en la resistencia, es lo que conocemos como hipertensión precapilar. Cuando vos leas hipertensión pulmonar precapilar, está haciendo referencia a que se da por un aumento de la resistencia y corresponde a los grupos 1, 3, 4 y 5. ¿Sí? Cuando vos veas y leas hipertensión pulmonar postcapilar, está haciendo referencia a este mecanismo que se da por un aumento en el volumen y corresponde al grupo 2. ¿Qué es esto de los grupos? 1, 2, 3, 4, 5. Son los grupos con los cuales se clasifica la hipertensión pulmonar, que ahora en un rato vamos a ver. ¿Bien? Entonces, para que te quede claro, acordate, la circulación pulmonar viene de grande, se hace chiquita, capilar, y se hace después más grande y entra a aurícula izquierda. ¿Bien? Entonces, esta hipertensión pulmonar precapilar, que corresponde a los grupos 1, 3, 4 y 5 de la clasificación, se va a dar por un aumento de la resistencia en lo que son vasos arteriales. ¿Sí? La precapilar. Es todo esto. Y la postcapilar, ¿sí? Que es la que se va por un aumento en el volumen, lo que vas a tener es un aumento en la presión de esos vasos. Acá serían las venas. ¿Sí? Las venas pulmonares. ¿Está bien? Bueno, espero que te haya quedado claro esto y ahora lo que vamos a ver es la clasificación. ¿Sí? Por eso te quise adelantar esto de los grupos para que ya vayas entrando en el tema. Ahora vamos a ver cómo es que se clasifica. ¿Sí? ¿Cómo clasificamos a la hipertensión pulmonar? Bien, la vamos a clasificar dependiendo sus causas. ¿Sí? Dependiendo sus causas vamos a tener 5 grupos. Viste que recién dijimos que había 5 grupos. Bueno, tenemos 5 grupos. Es decir, 1, 2, 3, 4, 5. Fíjate, te los puse con el mismo color que te lo puse recién cuando te estaba explicando parte de la fisiopatología. ¿Bien? Bueno, 5 grupos entonces tenemos, que va a depender de cuál es la causa que está generando esa hipertensión. ¿Bien? Grupo 1 es el grupo de la hipertensión arterial pulmonar. Dentro de este grupo vamos a tener a la idiopática, ¿sí? La idiopática, como siempre, cuando nosotros no sabemos qué es, cuál es la causa, nada, idiopática. ¿Bien? Después tenemos la hereditaria. La hereditaria, hay genes, ¿sí? Que se vieron asociados, el BMPR2 y el ALK1. Estos genes van a tener cierta asociación con la hipertensión pulmonar, ¿sí? Es autosómico dominante. Se vio que tiene una penetrancia incompleta. ¿Qué es esto de penetrancia incompleta? Significa que puede saltar generaciones. A lo mejor la abuela la tiene, la hija no, y la nieta la tiene. ¿Sí? Penetrancia incompleta. Y lo otro es que tiene anticipación. ¿Qué es este fenómeno de anticipación? Significa que las generaciones sucesivas, lo que vienen atrás, la enfermedad se manifiesta a edades más tempranas. ¿Sí? Entonces, siguiendo este ejemplo, suponete que la abuela se le manifestó a los 40 años, ¿sí? Abuela, 40 años, hipertensión pulmonar. La hija no tiene nada y la nieta a los 35 años se le manifestó. ¿Sí? Eso es lo de anticipación. ¿Bien? Y lo de penetrancia incompleta. Bueno, de causa hereditaria dijimos. Después tenemos la que es inducida por fármacos y toxinas. Hay un montón. ¿Sí? Recordad la cocaína, sustancias norexígenas, lo que van a hacer es aumentar receptores alfa-1. Y como vimos antes, lo primero que te expliqué, lo alfa-1 estaba relacionado con todo lo que es vasoconstricción, proliferación de células musculares lisas, etc. ¿Sí? Y por ahí sería el mecanismo por el cual se produce la hipertensión pulmonar. ¿Bien? También tenemos la que está asociada a patología autoinmune. Una de las que se vio es la esclerodermia. Mira, acá te voy a dejar el video. Ahí, fíjate. No veas esto, estos son los síntomas que vamos a ver después. Acá te dejo el video de esclerodermia para que lo veas. Pero bueno, esta patología autoinmune también se puede desarrollar hipertensión pulmonar. ¿Bien?
De paso te recuerdo, acordate, que la insuficiencia cardíaca derecha por hipertensión pulmonar, ¿sí? O en realidad por una patología pulmonar, ¿sí? Es el cor pulmonale, ¿sí? Y un paciente que tiene hipertensión pulmonar y desarrolla insuficiencia cardíaca derecha, eso es algo de mal pronóstico para ese paciente que tiene hipertensión pulmonar, ¿sí? Te digo para que ya vayas pensando. Bueno, también puede estar asociada a HIV, a una enfermedad cardíaca congénita. Dentro de este grupo, el primer grupo, también vamos a tener la hipertensión pulmonar persistente del recién nacido. ¿Bien? Grupo 2 es la hipertensión pulmonar secundaria a insuficiencia cardíaca izquierda. ¿Bien? Acordate, el grupo 2 era el que estaba de este lado, cuando lo vimos recién, es el que va a estar asociado a un aumento del volumen en las venas pulmonares, ¿sí? Si esa insuficiencia cardíaca izquierda se prolonga en el tiempo, se va a producir un remodelamiento vascular con un aumento de la resistencia vascular pulmonar. ¿Bien? Y ahí terminamos con hipertensión pulmonar. En el grupo 3 tenemos la hipertensión pulmonar secundaria a una enfermedad parenquimatosa o a hipoxemia. Dentro de este grupo podemos nombrar, ¿sí?, al EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿sí? Pacientes que vamos a ver que tienen bronquitis crónica, tienen enfisema, vamos a ver patología intersticial, una exposición crónica a la altura, la apnea obstructiva del sueño, ¿sí? Dentro de este grupo vamos a ver que a través de diferentes mecanismos se puede desarrollar esa hipertensión pulmonar. Mucho de esto es lo que ya vimos al principio, por eso se los expliqué, ¿sí? Vamos a tener la vasoconstricción hipóxica, acordate que eso que es cuando está la presión alveolar de oxígeno disminuye, ¿sí? Lo que se hace, hay una vasoconstricción y se deriva el flujo a otro lado. Podemos haber pérdida de lecho vascular, como puede pasar en el enfisema, compresión vascular por la hiperinsuflación. Disfunción endotelial, acordate que, como vimos al principio, por eso empecé el video con eso, así puedes entender después todo esto. Acordate que el endotelio va a liberar sustancias vasoconstrictoras, vasodilatadoras y siempre hay un equilibrio. Bueno, se va a romper ese equilibrio, va a haber una disfunción del endotelio, a predominar lógicamente las sustancias vasoconstrictoras, ¿sí? También va a participar entre los mecanismos de la inflamación, el efecto tóxico del tabaco en aquellas personas tabaquistas. ¿Bien? Grupo 4 tenemos la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica. Causas de esto, lo más frecuente, lo más común, es un tromboembolismo pulmonar agudo no resuelto, pero también puede ocurrir un tromboembolismo recurrente o trombosis in situ, ¿sí? Trombosis que se forman directamente ahí en esa vasculatura pulmonar. Y el último grupo, el grupo 5, es lo que se llama hipertensión pulmonar de base multifactorial. Acá vamos a ver muchas enfermedades sistémicas, les menciono algunas, sarcoidosis, está el video ahí arriba, te lo dejo ahí, fíjate. Histiocytosis, tenemos vasculitis, mirá, te dejo ahí el video de vasculitis, también miralo. Neurofibromatosis, la enfermedad de Gaucher, ahí te dejo el video, miralo. Estoy haciendo un surco acá entre ir y venir, estoy haciendo un surco. Bueno, ahí te dejo el de enfermedad de Gaucher, esplenectomía, en fin, hay un montón, dentro de este grupo también hay un montón de enfermedades, ¿sí? La realidad es que este cuadro es muy amplio, es muy grande, yo básicamente se los quise resumir y mencionarles en quizás las más importantes. ¿Bien? Bueno, ahora, independientemente de qué grupo sea, independientemente, si ustedes tienen un paciente que está dentro del grupo 1 y tienen otro que está dentro del grupo 4, esos dos pacientes en la histopatología van a tener exactamente lo mismo, ¿sí? Exactamente lo mismo. Si vos ves los vasos pulmonares, ¿sí?, de cualquiera de estos grupos, todos los vasos van a tener exactamente lo mismo. ¿Y qué es? Mirá, a ver. Nosotros teníamos, acordate, un endotelio, ¿sí?, de plano simple. Después, ¿qué tenemos? Bueno, acordate, la membrana basal, tiqui, 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 tiqui. Tenemos el subendotelio.
Después tenemos, bueno, la lámina interna, tenemos después la muscular, células musculares lisas. ¿Sí? La lámina externa, no la voy a dibujar porque si no es un lío, y después tenemos la adventicia. ¿Sí? Bueno, y esta sería la luz de nuestro vaso. Ahora, ¿qué va a pasar? En todos estos grupos, en todos estos vas a ver lo siguiente. Vas a tener una hipertrofia, hiperplasia de la media. ¿Te acordás que habíamos hablado de proliferación de células musculares lisas? Bueno, es esto. Vas a tener fibrosis en la íntima. Que lo pongo acá con azul. ¿Sí? Fibrosis de la íntima. Y vas a tener también proliferación de lo que son las células, ¿sí?, de ese endotelio. Bueno, me salió más o menos, ¿sí? Cuestión que hay una proliferación del endotelio también. Cuestión que fíjate lo que te quedó de la luz. Si querés te hago el vaso como estaba antes, así lo comparás, ¿sí? Pero más o menos estaba así, tiqui, tiqui, tiqui. Che, esto me está saliendo cada vez peor. Ya medio un cuadrado esto. Bueno, la media. Y la adventicia. Fíjate cómo se fue atenuando la luz. ¿Bien? Y esto es lo que hablamos nosotros cuando decimos que hay un aumento de la resistencia. ¿Bien? En todos estos grupos, si vos podés ver la histología de ese vaso, vas a ver esto. En mayor o menor grado vas a ver esto. ¿Sí? Bueno, quedó medio desastre este dibujo, ¿no? No sé si lo llegaste a entender. Acá nos vendría, pero muy bien Juan. ¿Sí? Nos vendría, pero de maravilla que venga Juan con alguna foto, con algo, y que nos pueda mostrar con una foto que seguramente más lindo que esto que hice yo, y que nos ayude. Vamos a hacer una cosa. No estaba pensado esto. Vamos a... ¿Vieron que dicen que muchas veces cuando vos pensás en alguien, pensás, es como que lo llamás, es como que lo atraes? Bueno, vamos a hacer lo siguiente, vamos a llamar a Juan con la mente, vamos a atraerlo a Juan, ¿sí? Vamos a decirle que nos ayude, por favor, con una foto, con algo, que sea mucho más lindo que esto, más que nada para que vos te quede mejor el concepto de cómo se ve ese vaso en un paciente que tiene hipertensión pulmonar, ¿sí? Bueno, vamos a empezar a llamarlo a Juan, llamemos a Juan, Juan, por favor vení Juan, Juan, por favor vení, te pido, por favor vení Juan, Juan, por favor hacé tu aparición mágica, por favor vení con una foto aunque sea, te pido Juan, por favor, una foto, explicale por favor a todos los que están viendo este video, explicale Juan, por favor. A ver, ley de atracción, Juan, vení, hacete presente, Juan, por favor, Juan. Genial, chicos. Esperen, me parece que está funcionando, a ver. Acá estoy, Juan, acá estoy. Pero escúchame, antes de seguir y salvarte de este embrollo en el que estás metido, ¿tan necesario era, Juan, que hicieras ese dibujo que hiciste en el pizarrón? Pero es espantoso esa flor marchita que hiciste ahí, pero es terrible. Obvio que no van a entender nada, pobre tus seguidores. Escúchame, Juan, pero ¿por qué no me avisás? Si todo el tiempo estás avisándome, diciéndome, che, necesito que me des una mano con esto, ayúdame con alguna imagen, ¿por qué no me decís? Si sabes que no hay ningún problema. Mirá el dibujo que hiciste en el pizarrón, es terrible.
El de lupus sí, te reconozco. El que hiciste explicando la fisiopatogenia de lupus, el extraterrestre lúpico, me gustó. Está bien, te lo reconozco. Pero esta flor toda marchita que hiciste, Juan. Ay, 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 querido, querido. Bueno, a ver, rápido, Juan, te voy a mostrar una imagen, así les queda más claro esto que estás hablando vos. Igual yo te... A ver, te entiendo, ¿sí? No es fácil ahí ir dibujándolo todo tan rápido, pero bueno, podrías haberme avisado. Bien, entonces, mira, Juan, le explico a tus grandes seguidoras que tenés. Esto es así, esto es un vaso pulmonar y esto también. Lógicamente, el vaso normal es este, ¿sí? Tenemos el endotelio, ¿sí? Después tenemos la media y tenemos la adventicia, ¿bien? Bueno, nada, no hay mucho más que decir de este, está lindo, es más que nada para que lo puedan comparar. Ahora, este es un vaso de un paciente que tiene hipertensión pulmonar. Fíjense, esto que se ve más oscuro, ahí negro, esto es la elástica interna. La elástica interna que te va a separar la íntima de la media. Y esto que se ve más oscuro, acá, sería la elástica externa, que te separa la media de la adventicia. ¿Bien? Bueno, entonces, fíjense en el grosor de la media. ¿Bien? Acá es lo que habías intentado, Juan, vos en tu magnífico dibujo, en graficar, que es la hiperplasia hipertrofia de la capa media, ¿sí? Esa proliferación que va a haber de las células musculares lisas. ¿Bien? Y después, fíjate todo lo que es la íntima. Fíjense en todo el espesor, comparen esto, que no es nada, ¿sí? Con desde acá hasta acá, ¿sí? Fíjense, comparen con todo esto. Bien, acá es donde ustedes van a tener esa proliferación del endotelio, ¿sí? Esa fibrosis. Y también otra cosa que pueden llegar a tener, que no se los mencionó Juan, se los menciono. De paso te completo, Juan, y menos mal que no lo dibujaste, porque si no iba a ser un enchastre, ese dibujo va a ser más complicado. También puede pasar en estos pacientes que tengan trombos, ¿sí? Entonces, estos pacientes, además de tener una hipertrofia, hiperplasia de la media, tener hiperplasia del endotelio, esa proliferación de las células endoteliales, la fibrosis, ese engrosamiento que estamos viendo acá, encima pueden tener trombos. Con lo cual todo esto va a llevar a la disminución de la luz, ¿sí? Y acá se ve muy bien este aumento en la resistencia que va a terminar produciendo. Es lógico, ¿no? Fíjense en la luz del vaso normal y fíjense en la luz de este vaso que el paciente tiene hipertensión pulmonar, ¿sí? Bueno, listo, Juan, no te saco más tiempo, ¿sí? Te lo hago cortito porque yo estaba trabajando y me interrumpiste, ¿sí? Espero que te sirva, que les sirva a tus seguidores y que puedan comprender mejor el tema. Chau. Y viste, funciona todo. Gracias por llamarme aunque sea telepáticamente. Chau. Chicos, esto es genial. Esto es buenísimo. Juan, te agradezco. Es increíble el poder de atracción. Cómo estoy conectado con vos, Juan. Muchas gracias por ayudarme, por haber intervenido de esta forma tan repentina, ¿sí? Y haber puesto esa imagen y haber explicado esa imagen para que puedan entender mejor toda esta parte. Juan, muchísimas gracias. ¿Ves? El poder de atracción, chicos, el poder de atracción, ¿sí? No gastéis plata llamando por teléfono. Pensalo y listo. Bueno, muy bien. Vamos a ver lo último. Vamos a ver cuáles son los síntomas que puede llegar a presentar un paciente con hipertensión pulmonar. ¿Sí? Dale. Síntomas que puede tener el paciente con hipertensión pulmonar. Bueno, uno lógico y que se desprende después de todo lo que estuvimos hablando en cuanto a la fisiopatología es la disnea. ¿Sí? Algo lógico, es prácticamente es el síntoma más precoz que vamos a tener, ¿sí? Por eso les expliqué primero lo de la fisiopatología y todo esto que estamos viendo. O sea, lo primero que va a aparecer en ese paciente, lo primero es la disnea. Es el síntoma más precoz. Ahora, la realidad es que la disnea no es muy específico, que digamos, y eso es lo que muchas veces retrasa el diagnóstico. ¿Sí? No es que lo primero que vas a pensar en un paciente con disnea es esto de hipertensión pulmonar. ¿Bien? Pero bueno, es lo que primero va a aparecer. ¿Bien? También puede haber un síncope. Este síncope puede ser por arritmias o porque hay una caída brusca del flujo cerebral.
Lógicamente, debilidad y fatiga, por toda la alteración que está habiendo a nivel de la hematosis, y obviamente no va a llegar la suficiente cantidad de oxígeno. Bueno, debilidad, fatiga, algo parecido a lo que vas a sentir con una anemia, ¿sí? Bueno, pasaría lo mismo, pero con otro mecanismo. Edemas, ¿sí? Este edema va a ser por insuficiencia cardíaca derecha. En realidad puedes tener todos los síntomas de una insuficiencia cardíaca derecha. Ahí arriba te dejo el video de insuficiencia cardíaca. Ahora, esto lo vas a ver en pacientes con una hipertensión pulmonar avanzada, ¿sí? En donde quizás esa hipertensión pulmonar ya viene de hace mucho, produjo esta insuficiencia cardíaca derecha y tenemos esos síntomas. ¿Bien? Después podemos, que no lo puse acá, espérate que lo pongo, que es el dolor torácico. Dolor torácico, ¿sí? Pues decís, pará, ¿qué es esto? Uno piensa dolor torácico y se infartó. Bueno, pero a ver, el problema estaba en los vasos pulmonares, no estaba en las coronarias. Bueno, las coronarias van a estar normales. ¿Hay un problema en las coronarias en un paciente con hipertensión pulmonar? No. Justamente el problema está en los vasos pulmonares, no en las coronarias. Pero lo que pasa es que a nivel del corazón vos vas a tener menor oferta de oxígeno, porque así como tenemos debilidad y fatiga, porque no hay la suficiente oferta de oxígeno, bueno, en el corazón va a pasar algo lo mismo, pero el corazón es más grave, ¿sí? ¿Por qué es más grave? Primero tenés una baja oferta de oxígeno, le llega poco oxígeno, ¿bien? Pero además, el corazón va a tener un aumento en la demanda. ¿Por qué el aumento de la demanda? Porque estamos hablando acá que este corazón, ¿sí?, va a tener, obviamente no siempre, pero ya cuando avanza toda la enfermedad, como dijimos recién, va a tener una hipertrofia del ventrículo derecho. ¿Sí? Entonces, si hipertrofia el ventrículo derecho, vas a tener mayor estrés parietal, va a requerir mayor cantidad de oxígeno. Y si requiere mayor cantidad de oxígeno y vos no le das esa cantidad de oxígeno, vamos a terminar con dolor torácico, ¿sí? Mira, esto, 1/3 de los pacientes tiene dolor torácico, lo mismo que el síncope, 1/3. ¿Sí? Bien. Bueno, esto fue todo, ¿sí? Hasta acá llegamos en esta clase de hipertensión arterial pulmonar. Espero que te haya servido, que hayas entendido el tema, por lo menos que te hayan quedado las cosas básicas del tema. Fíjate, está el video que hicimos del vivo. En realidad todavía no lo hicimos del vivo, lo vamos a hacer dentro de pocos días, pero probablemente vos vas a ver esto después de varios meses que ya hicimos el vivo. Entonces fíjate en la sección aprendiendo el paciente, ahí vas a tener la transmisión en vivo que hicimos con esta paciente que tiene hipertensión pulmonar, y me parece que es algo bastante interesante que te va a ayudar a terminar de comprender el tema, pero además de ver a esta patología desde otro lado, ¿sí? Que es verla desde el lado del paciente, desde cómo la vive el paciente, ¿sí? Desde que le hicieron el diagnóstico, cómo es el día a día y muchas otras cosas que quizás en el libro no la vas a encontrar, ¿sí? Bueno, espero que te haya servido, que te haya gustado. Ponele me gusta, compartirlo con un amigo, con una amiga, suscríbete a mi canal, es gratis, también te puedes hacer miembro, ¿sí?, en la comunidad de Patos para Todos, que cada vez crece más. Ha sido un placer para mí, un gusto haberte hecho nuevamente este video, así seguimos aprendiendo juntos. Seguí estudiando, seguí formándote y te felicito por eso, por seguir estudiando y por querer aprender cada día más. ¡Chao!